Dijimos que uno de los temas que nos preocupa muchísimo, como a ustedes, como a millones de argentinos, es el acontecer diario en la justicia. ¿Y qué nos preocupa de la justicia? Naturalmente, primero los jueces. En segundo lugar, las condiciones en que tienen que actuar los jueces. En tercer lugar, los procedimientos para actuar. En cuarto lugar, el tiempo en que se prolongan las investigaciones con los sistemas actuales, que no es nada menor. Esto de el papel, la computadora, no lo verbal, no está esclarecido todavía que es una etapa sin conocimiento público o juicios orales, la participación de, o el pueblo, como dice la Constitución, ¿quién tendría que juzgar determinadas cuestiones de conductas sociales? Bien, hoy la justicia está colocada en el centro de la opinión pública y nosotros creemos que hay que tratarlo. ¿Sabe por qué? Por el bien futuro de la sociedad. Esto no se puede ni callar ni dejar que crezca para cualquier lado, porque los que no conocen el entramado de la vida judicial y no conocen a veces las cuestiones de la legislación, pueden opinar como cualquiera, pero naturalmente tienen más un sentimiento que un conocimiento. Ahora, los que tienen conocimientos tienen responsabilidades, y por eso que hemos invitado al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Ricardo Recondo, que tiene una larguísima trayectoria en la justicia y ha conocido a los jueces de antes, de ayer, de hoy y seguramente será el de los próximos años. Ricardo Recondo es para los magistrados una figura elegida por los mismos funcionarios y reconocido por su dignidad, por su capacidad y su trayectoria. Muchas gracias, Recondo, por estar aquí y poder hablar unos minutos. Hay un clamor de la sociedad que pide justicia. Dice, si se robaron, que lo devuelvan. En fin, no tengo que repetir frases, no están en los diarios. La escuchamos en todos lados y hay una especie de sentimiento. Y en el medio de toda esta marea están los procesos de la justicia federal, no de la justicia civil, comercial, de paz, no. Acá los que aparecen involucrados son básicamente las personas, hombres y mujeres que están en la justicia federal. También, como motivo del caso Nisman, apareció la justicia ordinaria de instrucción penal de la capital federal. Pero básicamente el clamor es respecto de esto que está ocurriendo con los procesos de la corrupción. Y el clamor es como que quiere voltear gente y quiere resultados rápidos, porque probablemente algunos fueron lentos cuando tenían que haber pisado un poquito más. Y ahora no se sabe a dónde van, porque hay velocidad, pero no se sabe cuál es el destino. Ricardo Recondo, ¿qué mensaje de serenidad hay que darle a la sociedad, por favor? La justicia tiene una deuda con la sociedad, que es justamente la que usted ha relatado, porque las investigaciones sobre corrupción recién se realizan post facto, es decir, cuando quienes están en el poder dejan el poder. A lo mejor es una deficiencia que trae el derecho hispánico, ¿no? Con el famoso juicio de cuentas. Pero no es bueno esto. El juicio de residencia. De residencia. No es bueno esto. Y realmente yo creo que sí, la ventana de la justicia frente a la sociedad es esta pequeña porción de jueces federales penales que deben investigar la corrupción. Hay algunos, no son todos, que no merecerían estar donde están. Y pagan
el precio los otros. Yo confío en que en estos momentos, concuerdo con usted en que esto se debería haber investigado hace ya 3 años, desde que se empieza a destapar esto a través del periodismo justamente. No se hizo. Bueno, no se puede llorar sobre lo que no se hizo. Ahora, corresponde que los jueces, yo creo que la tarea del periodismo ha sido excepcional y lo sigue siendo, pero corresponde que los jueces investiguen a partir de las investigaciones de los periodistas. No. O las iniciativas tienen que aparecer de otra manera. Las iniciativas tendrían que aparecer de otra manera. Por el medio de los fiscales, por ejemplo. Sí, por supuesto, o frente a algún particular querellante, como los hay muchos en este momento, políticos han presentado querellas por estos temas, que los jueces se muevan e investiguen realmente. La sociedad está dividida, o quienes opinan sobre esto están divididos. Por un lado, dicen que esto que está sucediendo ahora es una bomba de humo para en realidad hacer una especie de gatopardismo y que esto siga igual y nunca pase nada. Y por otro están quienes... ¿Por qué es eso? Están actuando, pero la pregunta es ¿qué delitos se están investigando? Exactamente. Aquí está, la población no sabe esto. ¿Y dónde está la línea de corte? Porque acá no nos olvidemos y tomemos un poco el ejemplo de Brasil. En este momento en Brasil hay más de 100 empresarios presos. Entonces, la gente dice, bueno, pónganlo preso a fulano, mengano, sutano. Todos de acuerdo, el que delinquió tiene que ir preso. Ahora, cuando tiran la cuerda, ¿qué aparece? Y esto es a lo mejor lo que va a seguir sorprendiéndonos de aquí a muchos meses. Allá facilitó la ley del arrepentido, acá todavía se está discutiendo si es aplicable o no aplicable. Es aplicable en materia de lavado de dinero, pero no en otro tipo de delitos, con lo cual va a haber que sancionarse una ley del arrepentido. Vamos a ver si sale esa ley. Yo deseo que así sea, porque es la única manera de investigar la corrupción. Si no, existe el pacto de silencio, mafioso, obviamente, en donde nunca pasa nada. La gente está reclamando ahora no solo que quien delinquió vaya preso, sino que devuelva lo que se robó. Y ahora fíjese lo que está pasando. Cualquiera que lo ha visto por televisión, aparecen los envoltorios de papel de los billetes, pero los billetes ya desaparecieron aparentemente. O sea, han tenido tiempo suficiente, imagínese, del 2013 ahora, para que las cosas, aún con la desprolijidad que siempre ha actuado el gobierno anterior, consigan poner a salvo algunas bienes. Y ahí pone el dedo el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Por primera vez que yo sepa, ha pedido hacer auditoría sobre los juzgados federales para ver con qué velocidad actuaron los juzgados entre fiscales y jueces en un periodo determinado, en determinadas causas, por aquello de que los juicios duran 14 años, 15 años o algo más. Claro, este es otro tema, que los juicios no pueden durar lo que duran. Usted fíjese en cualquier país europeo o en Estados Unidos, los juicios duran apenas, los más largos, 1 año y medio, 2 años y ya se termina. Y estos juicios de gran envergadura, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar esta vez, creo que la presión de la sociedad va a hacer que no haya otro camino que el ir para adelante y que no se produzca lo que se llama el corte, o sea, que se llega a un determinado nivel y no se siga más para arriba. Pero si no hay arrepentidos, la impresión es que va a haber un corte o los jueces y los fiscales tendrán la capacidad técnica para meterse en los temas donde sin arrepentidos sigan avanzando. Y yo creo que el tema del arrepentido es fundamental, porque las pruebas que pudo haber habido en estos 3 años, muchas se han esfumado. Entonces sí, todo el mundo ahora lo involucra a Lázaro Báez. Ahora, curiosamente, no sé, pero me llama la atención que Martín Báez, por ejemplo, que está en los mismos cargos directivos y es presidente de un sinfín de empresas en donde es presidente el padre o integraba cargos directivos del padre, no tiene el mismo tratamiento que el padre. Ahora, hay 12 jueces federales en la capital federal. Y este tema de los sorteos, que siempre fue una cosa muy sospechosa, en un momento determinado todos los sorteos iban a un juez que acaba de renunciar y se fue.
Y ahora parece que en los sorteos o por los turnos que la gente no sabe, que hay jueces que están tal mes de turno y en ese mes ocurre lo de Punta Carrasco o ocurre otro y de pronto tiene que intervenir el mismo juez y lo superan porque no tiene un ejército de 100 personas para trabajar. Sí. Este es el otro dato. No tienen un ejército como en Brasil para trabajar. Allá están trabajando 130 personas al lado del juez Moro. Ese que detuvo a los empresarios y ese que le imputa a Dilma y a Lula, tiene 130 personas trabajando. La gente acá, no sé, en los juzgados tendrán 8, 10, 7. Porque aparte necesita el juez en estos delitos de corrupción asesoramiento técnico que no sea jurídico. Peritos. O sea, que no tenemos, en este momento no disponemos de esa enorme Pero cantidad. se le pide a la Corte entonces que dé recursos. ¿Qué hay que hacer en esto? Porque si no, entonces sí se termina todo. Sí, bueno, este es el peligro. Pero corresponde pedirle a la Corte recursos, que un juez le diga, señor, a mí no me alcanza la gente que la tengo. Corte no, en este momento la que dispone del presupuesto del Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura. Y bueno, ¿se le puede pedir al Consejo? Sí, el Consejo está con un importante déficit mensual. Para pagar los sueldos nada más debe requerir un adelanto al Poder Ejecutivo. Bien, entonces habría que ir por el Consejo de la Magistratura y pedirle al Poder Ejecutivo, señor, equipe mejor a los juzgados que están investigando. Eso sería una prioridad. Sí, sin duda. Sin duda. Y el Poder Ejecutivo podrá responder, tengo o no tengo, o dispongo de más gente. Sin duda. ¿Le puedo dar una policía especial también? Eso es lo que venimos reclamando hace muchísimo tiempo, que es la policía judicial, justamente, porque fíjese que el juez no puede estar actuando contra el poder, el otro poder, en este caso el Ejecutivo, y depender de fuerzas de seguridad que dependen del poder el que está siendo investigado. Está bien que este es un poder político de distinto color que el anterior. Tengo entendido que el Ministerio de Justicia estaba pidiendo la creación de esa policía, pero todavía no llegó al Congreso el proyecto. No, y es complicado, fíjese que es una policía que básicamente técnica. Hay que entrenarla. Hay que entrenarla, es técnica, o sea, no va a ser una policía que va a estar patrullando las calles, al contrario, es para investigar los ilícitos. Determinados ilícitos. Sin duda. El ilícito de la droga, el ilícito de la corrupción, el narcotráfico, de trata de blancas, son todas especialidades. Por supuesto. Y en eso hay muy poca gente trabajando. Muy poca gente. O casi nadie. Casi nadie. Y durante el gobierno del kirchnerismo, al narcotráfico directamente se lo ignoró y fue creciendo a la luz de esta propia ignorancia. ¿Tenía que trabajar el Cedronar o tenía que trabajar el juzgado? Pero el juzgado no tenía los elementos. El problema del juez es que el juez llega cuando los acontecimientos ya se han producido. La prevención la ejerce el Poder Ejecutivo, el juez le vienen los hechos. El juez encara un proceso lógico, que es los hechos con el derecho. Después del acontecimiento ahí comienza a trabajar. Exacto. Antes, o sea, toda la prevención la ejercen los otros poderes del Estado. Ahora, el resto de los jueces, el juez Ricardo Recondo, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, siente que todo el mundo habla de la justicia, hablando de la federal, pero el resto de los jueces que están en lo civil, en lo comercial, en otras áreas, ¿se sienten también involucrados por esta reacción de la sociedad? Sí, no le quepa duda. Nos sentimos, en primer lugar, doloridos, porque la justicia tiene una mala impresión frente a la sociedad, pero como yo le explicaba, por esa pequeña ventana en donde llega a la población que no se investiga la corrupción en el poder. Los otros jueces, en un porcentaje amplísimo, yo le diría más de un 95%, cumplen su función de una manera adecuada. Esa gente tiene más tradición en la justicia, la que no es federal, la que no es que está dentro de esa ventana. El resto viene con una tradición de carrera judicial, tiene más años en la justicia, porque da la impresión de que la justicia federal ha sido muy cambiante en los últimos 15 años. Se han tenido que cubrir muchos juzgados, ha habido imputaciones muy serias, hubo gente que se jubiló, se retiró, hubo de todo, esa ventana. Pero el resto, ¿tienen una trayectoria distinta? Y sí, bueno, que le pongo mi caso, yo he estado en la profesión también, porque me renuncié al Poder Judicial cuando fui del secretario de Justicia del doctor Alfonsín,
y tengo casi 40 años en la justicia. Porque ¿Y los colegas? también, porque los jueces se hacen con, usted lo sabe bien, doctor, porque ha pertenecido a la justicia, los jueces se hacen con la misma función judicial, no se aprende de un libro a ser juez, porque en definitiva el juez que tiene que tener sentido común, independencia, honestidad y capacidad de decisión. Y acá viene la pregunta del público. La gente hoy cuestiona la honestidad. Esto es lo peor. Lo peor para la gente decente, ¿no? Para la gente que tiene una trayectoria de vida y no tiene coche, no tiene riqueza. Esa gente realmente está cuestionada por la sociedad. Sí. También, indirectamente. Sí. Ahora, hay otra pregunta que perdón por los minutos y por ir tan rápido, y pido disculpas. Me tiene preocupado la gente de la justicia que enfrenta las cámaras y vive haciendo comentarios. ¿Cuál es su opinión? Ese es un tema difícil. En la asociación estamos un grupo de funcionarios judiciales, jueces, fiscales, defensores y secretarios, que estamos un poco acostumbrados a la política. De hecho, yo he hecho política también cuando estuve fuera del Poder Judicial y en el fondo, desde la asociación, estoy haciendo política. Entonces me tengo que mejorar mi pregunta. Hay jueces, fiscales y compañía que hablan sobre los casos que se están investigando. Bueno, esto es lo que no se puede hacer. Ahí quiero centrar. Sin duda. Esto no se puede hacer porque es el respeto justamente a la independencia del Poder Judicial. Si nosotros jueces estamos reclamando que se respete nuestra independencia, nosotros somos los primeros en que tenemos que respetar la independencia de nuestros colegas y la independencia de los otros dos poderes del Estado. ¿Cómo es posible que un arrepentido entregue un documento y a las 48 horas ese documento esté en todos los medios de comunicación? Hay que pensar ¿Dónde está el secreto del sumario? Hay que pensar en mala fe, porque es la manera de evitar que haya nuevos arrepentidos. Porque si al arrepentido lo van a mostrar, lo van a crucificar, después nadie va a querer entrar en esa institución. Y lamentablemente, doctor, esto es así. Sin la figura del arrepentido no se va a poder llegar muy lejos en la investigación de la corrupción o los grandes delitos penales, como puede ser el narcotráfico o otro tipo de delitos graves en materia de... Pero ya hubo varias pinchaduras de esto. En el caso Nisman, habló gente hasta por los codos, y ahí está muerto el tema. En el caso de Punta Carrasco, las cosas se sabían antes de que el juez procediera, o el juez salía de la Punta Carrasco y ya todos sabían lo que iba a ocurrir con la gente que tenía que citar y lo que le tenían que preguntar. Entonces esto es una mezcolanza. Sí. ¿Quién pone? A ver, la Asociación de Magistrados, ¿tiene facultades para poner orden en esto o solamente el Consejo de la Magistratura? No, la asociación, nosotros somos una sociedad civil que tenemos un tribunal de ética, obviamente, pero por cuestiones relativas a nuestra propia asociación. ¿Funciona ese comité de ética? Hasta ahora no se ha reunido, no ha habido denuncias Tiene que funcionar por denuncia. Hace al comportamiento societario, no al comportamiento del socio en su calidad de magistrado funcionario. Ahora sí. Para eso funciona el Consejo de la Magistratura. Y a ver, ¿y el Consejo? Y el Consejo, bueno, lamentablemente, esta nueva ley del Consejo, que fue justamente patrocinada por la expresidenta cuando era senadora, ha funcionado muy mal. El Consejo ha funcionado muy mal estos últimos tiempos. Funcionaba mejor en la ley anterior, cuando eran 20. ¿Es porque este Consejo está muy politizado? Está muy politizado. Usted fíjese, doctor, que los consejos... Expliquemos por qué está politizado, porque si no, sí, ¿quiénes lo entregan? Ahí claro, es el punto. Al Consejo, por empezar, no mantiene el equilibrio del que habla la Constitución. Hay un predominio del representante de los poderes políticos y, por lo tanto, después quedaban abogados, jueces y un académico que, lamentablemente, el académico siempre respondía casi automáticamente al grupo, digamos, político. Entonces no ha funcionado de una manera institucional. Fíjese que el Consejo, aún siendo un poder independiente, depende del Poder Judicial.
debería estar profesionalizado. ¿Quiénes tendrían que integrarlo? ¿Otros jueces? En mi opinión tendría que haber más jueces, más abogados. ¿Y ex jueces? También podría ser, como no. Pero además, como dice la propia Constitución, tendrían que ser representantes de los políticos, no los propios políticos. Ah, ese otro tema. Porque yo he visto, mientras estuve en el Consejo, que los políticos continúan su pelea del Congreso en el Consejo. Y nosotros mirábamos cómo se peleaban dos diputados. cómo se peleaban cuando tendríamos que tratar otro tipo de temas. Entonces el Consejo se paralizó. Y por eso la gravedad ahora, donde hay casi 200 vacantes no cubiertas, viene el problema con las subrogancias, no existe gente para subrogar. Nosotros hemos presentado un proyecto para que se dicte una ley de subrogancia, pero en realidad esto sería, digamos, una solución de coyuntura, pero lo que no tiene que haber es vacante. Ahora, para que recupere el Consejo, ¿es indispensable que se dicte una nueva ley que le dé vida, o en las condiciones actuales está fluctuando por la cuestión de un voto o no sé si de 2 votos? Y yo creo que por más que tiene mucha buena intención actualmente, el Consejo está paralizado, porque además, fíjese, doctor, esta que yo siempre trato de rescatar, las condiciones de un juez que yo le relaté hace un momento, que es sentido común, independencia, capacidad de decisión y honestidad. Esto no sale en ningún examen, ni en ningún antecedente académico. Y aún con la mejor predisposición del Consejo solo pueden salir quien tiene antecedentes académicos y da un buen examen. Y eso no le garantiza que vaya a ser un buen juez. Bueno, pero hay una trayectoria de vida, desde que nació hasta que creció, se recibió, pero hay una escuela, y dónde trabajó. Hay una escuela judicial, además, como funciona en Francia y en España. ¿Acá funciona? Acá funciona bien, pero debería darle una importancia tal que deba exigirse el paso por la escuela judicial, porque fíjese que de esa manera se equipara al abogado con el funcionario judicial. Hoy, en un concurso, el 95% de los concursos los ganan los funcionarios judiciales. ¿Por qué? Porque conocen la función. Empezaron de mesa de entrada. El abogado a veces no tiene esa posibilidad, en cambio en una escuela judicial se puede equiparar al abogado y con eso traeríamos más abogados, que es importante también los aires frescos de afuera de la campana judicial para renovar ¿Cómo se están nombrando en las categorías inferiores de fiscal hacia abajo, secretarios? ¿Hay gente joven, hay gente que llega con alguna preparación o simplemente con un título universitario? No, es lo mismo que pasa con las guardias en los hospitales. El que está en tribunales aprende y tiene preparación y se va formando. Usted ha sido empleado judicial, doctor. Fuimos. Y cosíamos expedientes. Y ahí aprendimos Estábamos orgullosos. Aprendimos y atendíamos la cosas. Ventanilla. Como uno no tiene confianza en un médico que no ha hecho la residencia en un hospital. Nosotros lo hicimos. Esto es lo mismo. Entonces, esto tiene que ser así. Moda de que hay que entrar por concurso, yo estoy de acuerdo que tienen que entrar gente que tenga capacidad. Pero debe haber experiencia. Y por supuesto. Entonces, y aparte la confianza, porque el juez está delegando su propio pellejo, porque lamentablemente se funciona por delegación. Los jueces no podríamos actuar si no tuviéramos a los funcionarios y empleados actuando, e incluso, le digo más, personal de maestranza, porque usted tiene que tener la garantía que no le van a robar un expediente. Y además que van a guardar el silencio ante determinadas cosas. La discreción. Entonces, no se puede generalizar y decir, no, bueno, a ver, el que ganó el concurso tal va de secretario del juez, porque el juez ese va a creer que lo van a guillotinar en cualquier momento. Recondo, la aspiración de la sociedad es que esta cuestión de los jueces y la justicia, en un tiempo breve, no inmediato, no la semana que viene, pero en un tiempo breve se encamine. No tenemos oportunidad de perder la confianza en los hombres que administran justicia, porque de lo contrario sería terrible que volviera el que se vayan todos del 2001 para la gente de la justicia, como ocurrió con los políticos. De nosotros depende, de los jueces me refiero, y sobre todo en estos casos,
que la sociedad evolucione a una Argentina mejor. Y que siga reclamando la sociedad. Y que siga reclamando es indispensable, porque esa es la presión, porque no es solo la presión, eso le da al juez la base para decir, bueno, lo que yo haga voy a tener un apoyo social, no me van a echar por esto, ¿se da cuenta? Siempre que actúe. Siempre que actúe, y bien. Muchas gracias, Recondo. Gracias a usted. Hemos cumplido muy bien con este tema, enseguida regresamos en un minuto. Gracias.